El Espíritu Santo inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagra tu corazón. Me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. Una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a contemplar este Evangelio desde aquí, desde la iglesia del barrio de San Isidro de Punín, donde estamos haciendo otra de las partes de la misión. Una parte es por lo alto de las montañas donde los indígenas y otra parte es en la ciudad de Punín, donde tenemos un poco como el centro. Termina este capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, justo después de haber dicho ya Jesús el discurso en parábolas, con este acontecimiento. Viniendo a su patria, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que decían maravillados: ¿de dónde le viene a esta sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Mas Jesús les dijo: un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio, y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Es un evangelio como ambivalente, ¿verdad? Porque empieza de una manera muy bonita, tenía Jesús el sermón del monte, y va a Nazaret, a su patria, ¿no? Donde todos le conocen, ¿no? Donde estaban esta gente, no sabe muy bien quién es la gente que vive en Nazaret, ¿no? Hay una teoría que encaja muy bien en todo esto, y es que es un can davídico, con lo cual es como si le mirasen diciendo de dónde pretende como hacerse el heredero de las tradiciones, cuando todos somos herederos de estas tradiciones y ninguno de nosotros hemos querido como reivindicar esa herencia, podríamos decir, ¿no? O sea, porque algunos dicen que la gente que vivía en Nazaret seguramente eran unos descendientes de David, por eso San José tiene que ir a Belén, ¿no? Y que habían vuelto del exilio de Babilonia 2 siglos o 3 incluso después que todo el mundo, o más, en el siglo II a.C., y que habían vuelto en ese momento porque en un primer momento no quieren volver a una tierra que está inhóspita, que hay que reconstruirla entera, y entonces deciden instalarse cómodamente en Babilonia, en las afueras de Babilonia, ¿no? Y solo cuando ya oyen que Israel es una tierra más o menos próspera, entonces deciden volver, ¿no? Porque ya no van a la parte sur donde eran ellos, porque ahí habían como renunciado a su pasado glorioso y se establecen en alguna de las ciudades que había quedado vacía en el norte, como puede ser la ciudad de Nazaret, ¿no? Es una teoría que es interesante, desde luego, y podría ser, ¿no? Y eso encajaría en esta sorpresa que tienen los nazarenos de que Jesús reivindique tenga esta pretensión davídica, esta pretensión mesiánica, ¿no? Por eso vuelve Jesús a su patria, y dice, les enseñaba en su sinagoga, y decían todos maravillados, ¿no? Es bonito ver ese comienzo, ¿no? De cómo la gente se admira ante la maravilla de Jesús, se admira al ver que Jesús tiene esta manera de hablar, hace estos milagros, que Jesús tiene este poder, ¿no? Entonces se quedan todos pasmados, ¿no? Pero aquí tenemos un punto que me parece que es importante que hagan la cuenta, y es que no basta el entusiasmo por Cristo para decir que nos ha convertido, ¿no? Porque a veces pensamos que eso es suficiente, ¿no? O sea, que uno se queda admirado. Esto pasa mucho, por ejemplo, en las jornadas de la juventud o en los grandes acontecimientos. La gente se queda impactada del acontecimiento en sí, ¿no? Pero convertirse no es tener un amor de entusiasmo. Convertirse es tener un amor de amistad, que no es lo mismo. Yo creo que es bueno distinguir en nuestra vida
el entusiasmo por Cristo de la amistad con Cristo, ¿no? O sea, es muy fácil calentar el corazón de las personas y provocar un entusiasmo, es muy fácil provocar como un estado casi como de embriaguez o de euforia, ¿no? Por las cosas del Señor. Y esto pasa muchas veces en los encuentros así multitudinarios en torno al Evangelio, que no siempre uno se ha convertido, ¿no? O sea, de hecho, yo me acuerdo muchas veces de lo que se dice cuando se estudia la Escritura, cuál es la verdad en la Biblia. La verdad en la Biblia se verifica porque se cumple en el tiempo, ¿no? No es de manera inmediata, no es un primer momento, ¿no? Porque, acordaos la parábola del sembrador, en un primer momento todo sale muy rápido, pero luego hay que ver si esto fructifica, porque que la semilla empieza a germinar, bueno, pues es propio de la semilla en cualquier terreno. El tema es cómo va a acabar, hasta dónde va a llegar esa semilla, si de verdad va a dar fruto o se va a quedar solo como en un momento de euforia, es que no hay mejor palabra, entusiasmo, euforia, cualquiera de las dos palabras encajan muy bien, ¿no? Entonces, eso no es la conversión es una amistad serena con el Señor que vaya haciendo dar fruto, y ese dar fruto es que mi vida se vaya como ordenando en torno a Jesucristo. Los nazarenos, la gente de Nazaret, reciben a Jesús con mucha ilusión, y se pone Jesús a enseñar y estaban todos admirados, maravillados, ¿no? O sea, porque reconocen la grandeza, la idea del nazareno del año, ¿no? Reconocen la grandeza de un hombre que ha adquirido fama muy rápidamente y que es valorado a nivel nacional, ¿no? Porque Jesús se convierte en un acontecimiento, ¿no? Va a ser un acontecimiento nacional, de hecho va a ser un acontecimiento mundial, va a marcar la historia de la humanidad para siempre, ¿no? El caso es que se ponen a enseñar y todos están maravillados. Y dicen estas expresiones propias del que se admira pero no termina de convertirse. Que eso le pasó también a Herodes. Herodes había oído hablar de Jesús y sentía curiosidad, estaba admirado. Como le pasó con Juan Bautista, estaba admirado. Pero admirarse no es convertirse. Para convertirse hay que rendir la vida y permitir que el Señor entre en mi vida reordenando todo, ¿no? como cambiando todo, ¿no? Por eso decían, ¿de dónde le viene esta sabiduría y estos milagros? ¿No? Es la típica pregunta, ¿de dónde eres tú? En el juicio ante Pilato le van a decir, ¿de dónde eres tú? Va a decir Pilato, Pilato está también admirado, ¿no? Y Pilato no está convertido. Dice, ¿de dónde eres tú? Pues estaba extrañado, dice que no le respondiese, ¿no? ¿De dónde eres tú? ¿No? ¿De dónde le viene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Fijaos, aquí hay como dos cosas. Reconocen sin duda alguna su sabiduría y sus milagros. O sea, la gente se admira por el Señor, reconoce, son capaces de valorar que hay una sabiduría por encima de lo normal. Y esto además es muy típico también, que no me asombra, de gente que escribe libros de teología y libros sobre Jesús, pero luego no convierte en su vida. Entonces uno dice, ¿qué han hecho? Han puesto una distancia entre Jesucristo y lo que o sea, aquello de lo que ellos hablan y su propia vida, y entonces la vida no se ordena en torno al Señor. ¿De dónde viene esa sabiduría? O sea, por un lado reconocen que Jesús tiene una sabiduría especial, que es capaz de interpretar la palabra de Dios, que habla de una manera especial, ¿no? Y esos milagros, que actúa de manera especial, y reconocen los milagros, curados endemoniados, sanados enfermos, o sea, hace un montón de signos que son capaces de reconocer, son capaces de valorar, pero que no se dejan interpelar. O sea, parece como que la vida uno la ha blindado, y entonces pase lo que pase en torno a nosotros, uno no va a dejarse interpelar. Uno está muy cómodo en su mediocridad y prefiere no dejarse interpelar por la palabra de Dios, cuya evidencia es capaz de reconocer. A mí me deja tan asombrado. O sea, y me acuerdo de esa frase que dice la palabra de Dios, que también los demonios creen y tiemblan, ¿no? O sea, no hay nadie que sepa, que tenga una evidencia mayor de lo que es Jesucristo que los demonios. Y sin embargo no se dejan interpelar, no convierten su vida, no ordenan su vida en torno a ese milagro que ha sucedido delante de ellos, ¿no? Entonces, empieza todo muy bien, y le valoran, y le aclaman, y le admiran, y le muestran su afirmación, y todo fantástico, ¿no? Pero cuando se trata de poner la vida ahí en medio, es la dificultad, ¿no? Si recordáis, cuando Jesús habla con los apóstoles,
en la confesión de fe de Pedro, al principio pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ahí opina todo el mundo. Pues unos que Elías, otro que uno de los profetas, otro que Jeremías, tal. Pero cuando dice Jesús, ¿y vosotros? Ahí ya viene la dificultad. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Ahí está la dificultad. ¿Por qué? Porque uno no puede decir quién es Cristo a no ser que invirtiendo su vida, ¿no? O sea, poniendo nuestra vida en juego y mostrando que si Él es Dios, mi vida se tiene que adaptar en torno a Dios. Que no vale decir que Jesús es Dios si no vas luego como a convertir tu vida, a adaptar tu vida en torno a eso que has encontrado, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está el juego, aquí es donde nos lo jugamos todo. O sea, los de Nazaret es tremendo, pero los de Nazaret, que son los que más conocen a Jesucristo, los que más confianza tienen con Jesucristo, y no reconocen a Jesucristo. Claro, a mí esto me revuelve mucho, ¿no? Porque cuando vamos aquí haciendo misión, pienso, mucha gente no conoce al Señor, conoce muy poquito del Señor, y sin embargo ordenan sus vidas cada vez que aparece Jesús, como que se dejan interpelar más. Yo pienso, y yo que vengo de una tradición cristiana, de una cultura cristiana, que estoy acostumbradísimo, que estoy harto de oír criterios cristianos, ¿por qué no pongo mi vida en juego? ¿Por qué no termino de rendir mi vida para que el Señor pueda de verdad actuar, ¿no? Para que de verdad pueda el Señor entrar ordenando la vida, ¿no? Claro, qué distinto es el que acoge con verdadera emoción, asombro, admiración y deseo de cambiar, acoge al Señor, que el que luego lo acoge como diciendo ya me lo sé y poniendo esa distancia tremenda, que es en el fondo lo que les pasa a estos de Nazaret, ¿no? Y empiezan diciendo, ¿de dónde viene esa sabiduría y esos milagros? Esto es fenomenal, ¿no? Reconocen la grandeza de la sabiduría y los milagros. Luego dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Y ahí empieza el escándalo. No hay demasiada cercanía, no conocemos sus orígenes, ¿no? Y esto es lo propio de la encarnación. A mí lo de la encarnación me deja tan asombrado porque pienso, el Señor se ha acercado tanto que su cercanía, por un lado, es cauce de encuentro con Él, eso es evidente, si Jesucristo no tuviese carne no podríamos encontrarnos con Él, pero a la vez es como una condición o una posibilidad de escándalo, porque la demasiada cercanía escandaliza, ¿no? Y esto pasa hoy en día en la Iglesia. Al final, los sacerdotes somos la dimensión, como todos los sacramentos, los 7 sacramentos, y los sacerdotes estamos incluidos en uno de ellos. Los 7 sacramentos son la encarnación de la Iglesia, la carne de la Iglesia, la carne de Cristo en la Iglesia hoy en día, ¿no? Entonces, la gracia está ahí, que es la vida de Dios que nos comunica por los sacramentos, y que está en los fieles, pero el problema es que tanta cercanía provoca escándalo, y entonces, si nos fijamos solo en la dimensión carnal de la Iglesia, eso como que nos escandaliza, ¿no? Que lo que les pasó a los de Nazaret, no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María, como diciendo, pues la conocemos perfectamente, ¿quién va a ser este? Conocemos a su madre, no se llama su madre María, y sus hermanos, sus parientes, Santiago, José, Simón y Judas, y sus hermanas, ¿no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Fijaos, en un primer momento se asombran de su sabiduría y de sus milagros, y lo acogen. Qué distinto es acoger los dones de Dios que examinar los dones de Dios en el sentido de juzgándolos, ¿no? Bueno, pues en este segundo momento ya, pero si le conocemos demasiado bien a él y su familia y sus amigos y sus parientes, si tanto le conocemos, ¿de dónde ha salido todo esto, no? Y esa misma pregunta sería como el requisito para confesar su divinidad. Pues tendrían que decir, pues efectivamente es que es algo más de lo que nosotros conocemos. Y sin embargo, su misma pregunta les lleva a la cerrazón, a cerrarse a los milagros, como a rechazar ese don de Dios. Y entonces es como que se enfadan, ¿no? ¿De dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Y en vez de servir Cristo de cauce de salvación, sirve de piedra de tropiezo. Escándalo significa piedra de tropiezo, que es en el fondo la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba esperando al Mesías, aparece Jesucristo y al principio, como suceden una serie de signos propios del Mesías, pues lo acogen, lo reciben con mucha ilusión. Pero en cuanto ese Mesías les interpela la vida y la vida tiene que cambiar y tal, es cuando de verdad es necesario ver si nos ha convertido, y es cuando viene el drama del rechazo, de la renuncia, ¿no? Y hoy en día pasa exactamente lo mismo, ¿no? Yo recibo al Señor muy contento,
pero cuando el Señor me lleva a lo concreto de mi vida, a ir adaptando mi vida al Evangelio, eso me cuesta más, ¿no? Cuando tengo que mirar mi modo de vivir, yo qué sé, mi relación con los bienes temporales, mi relación con mi familia, con mis amigos, con mis hermanos, mi vida de castidad, mi vida de generosidad, todo, ¿no? Ahí es donde empieza la dificultad. Y ahí es donde uno empieza como a escandalizarse y a pensar esto es muy difícil y lo rechazo, ¿no? Entonces lo que les pasa a los nazarenos, ¿no? Se escandalizaban a causa de él, ¿no? Y Jesús les dijo, un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio. Y si no hizo allí muchos milagros a causa de su fe. O sea, al final Jesús lo que hace es decir que el propio escándalo y el rechazo que los de Nazaret le manifiestan es el signo más claro de que él es el profeta que había de venir, ¿no? Por eso dice, un profeta solo es rechazado en su patria y en su tierra. ¿Por qué? Pues porque lo conocen demasiado bien, entonces no se abren con humildad a la posibilidad de que en esta persona tan conocida, tan cercana, pueda estar actuando Dios. Y esto es tan frecuente, ¿no? Porque muchas veces uno está hablando y no le hace ni caso. Pero llega otro de fuera y a ese sí que escuchan, ¿no? ¿Por qué? Pues por la novedad, porque parece como que el conocer demasiado a la persona nos lleva a juzgarla como muy terrenamente, ¿no? Y nos cuesta mucho entender que Dios ha querido llevar adelante la redención a través de gente que tiene que ser redimida. O sea, que solo está como no pecadora la Inmaculada Concepción, los demás somos todos pecadores, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, con la confesión, que a la gente a veces le cuesta y no se da cuenta de que el más humillado es el pobre cura que confiesa, porque el cura que confiesa es consciente de su propia vida de pecado y entiende que él es el primero que necesita la gracia de Dios de la confesión, ¿no? Pero nos cuesta mucho entender pues que el Señor se derrame o se ponga en manos pecadoras. Esto nos parece tan escandaloso, pero es lo que es. Por eso dice Jesús que un profeta solo es rechazado en su tierra, ¿no? Y dice, se admiraba de su falta de fe y a causa de su falta de fe no pudo hacer allí muchos milagros. O sea, nuestra falta de fe neutraliza el poder de Dios, porque los milagros no son solamente un don como caprichoso de una persona que pide y entonces Dios le da el don. No, no es eso. No es eso. Los milagros siempre tienen una función salvífica. Entonces, se hace un milagro para que sea reconocido, para que sea acogido, para que sea aceptado, ¿no? Pero si no es aceptado, muchas veces el Señor no puede hacer el milagro, porque no se ha cerrado a la posibilidad, porque no se ha cerrado a la gracia. Entonces, uno piensa, los de Nazaret, que fueron testigos del máximo milagro que ha habido en la historia, y es la presencia de Dios en medio de nosotros de una manera tan cotidiana, tan serena, tan cercana, es el sitio donde el Hijo de Dios va creciendo y aprendiendo a ser hombre, y sin embargo allí no pudo hacer luego ya de adulto muchos milagros porque les escandaliza el pensar que Dios pueda estar actuando en una persona tan conocida como es Jesús, en una familia, la de María, parece que ya no está José, el hijo del carpintero, su madre María y sus hermanos Santiago, da igual, pero no dice el hijo de José, ¿no? El caso es que se cumple lo que dice el refrán, ¿verdad? Donde hay confianza da asco, ¿no? Y me parece que hace falta una humildad muy grande para aceptar el camino de Dios. O sea, Dios se ha humillado al hacerse carne, pero aquel que quiera aprender la lógica de la encarnación necesita también humillarse mucho para entrar en la lógica de Dios y entender pues que Dios sigue actuando en las personas que están a nuestro alrededor, que están cerca de nosotros, ¿no? Al final eso que se vale para el sacerdocio, pero vale para todo, también para los laicos y para todo, ¿no? O sea, al final es lo que dice la carta a los hebreos, ¿no? El sumo sacerdote envuelto en debilidades para poder comprender a sus hermanos, ¿no? Pues al final es esto, es nuestra vida, ¿no? Es que los sacramentos son pues cosas demasiado fáciles, ¿no? Al final la Eucaristía, que es pues participar de una reunión en la que el Señor se hace presente y se nos entrega en un trocito de pan. La confesión, eso me impresiona mucho, ¿no? Cuando la gente dice, ¿por qué tengo que contar mis pecados a un sacerdote que es igual de hombre que yo? Yo pienso, pero ¿dónde está esa hipocresía? Pero si nos encanta contar nuestra vida a cualquiera, ¿no? Es que nos escandaliza el pensar que el requisito para que Dios pueda actuar sea la debilidad de la carne.
Pues ojalá que el Señor nos ayude como a aceptar este camino del Señor, este camino de la humildad, de lo que significa la encarnación en una carne pecadora como la nuestra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.